En el capítulo 68, de Juegos de Amor y Poder, veremos que Karina es atropellada por orden de Enrique, pero Rodrigo le cuenta a Roberto que sospecha de su jefe, y este se pone furioso. Cegada por los celos, Inés le grita a Luciana que Enrique sabía del fraude y de la muerte de su padre. Además, le revela a Patricio que Enrique y Mariana son amantes, y Memo es su hermano. Roberto quiere apresar a Memo por el secuestro de Fabiola, pero el asesino se esconde bien. Elena sospecha que Omar le está siendo infiel, mientras Inés se empieza a volver loca. Inés le dice a Luciana que Enrique participó en el fraude Capital Creciente, y estaba de acuerdo con la muerte de Salvador. Luciana responde alterada que eso no es cierto, y que Enrique le juró que se acaba de enterar. Inés le grita que no sea tan tonta como lo fue ella. Luciana llora, mientras Inés le grita que su padre le confesó todo. Además, dice que si el fiscal Furia encuentra al ingeniero Ibarra, entonces sí van a poder saber cómo se desviaron los fondos de Capital Creciente a empresas Ferraves sin dejar rastro. Patricio le pregunta muy mal, ¿por qué recién les está contando eso? Inés grita que se cansó de ser tan estúpida, porque Enrique es un mentiroso y un manipulador, y mientras su padre tal vez está muerto, él está feliz celebrando empiernado con Mariana. Luciana y Patricio no pueden creer lo que escuchan. Memo le pide a Mariana que no salga ahora con que le dolió la muerte de Francisco, después de todo lo que les ha hecho. Mariana responde que lo que le mortifica es saber que él está metido otra vez en un hecho de sangre, y por culpa de Enrique. Memo comenta que se involucró porque quiso, y porque era necesario matar al viejito, pero le hubiera encantado matarlo con sus propias manos. Enrique le pide que esté tranquilo, mientras Mariana le pregunta ¿cómo puede ser tan insensible al hablar de quitarle la vida a alguien? Memo le dice que no es que esté loco, y no es que le guste la sangre, pero era necesaria la muerte de su abuelo, así como la muerte del Greñas. Mariana mira asustada a Enrique, quien pide que no lo mire así, pues él no hubiera querido matar a Francisco, pero él lo amenazó, y tuvo que defenderse. Mariana le pregunta por qué permitió que Memo se involucrara tanto, y tuviera que desaparecer el cuerpo. Enrique le explica que no tuvieron opción. Él pide que ya no haga más preguntas, y comenta que le da gracias a la vida por tener a su hijo en estos momentos. Guillermo le dice sonriente que él es el único de sus hijos que no lo ha traicionado y jamás lo hará. Patricio le pregunta a Inés si está segura que Enrique está con Mariana. Luciana comenta que Enrique andaba con Karina. Inés responde que viene de la casa de su hermana, y se encontró a Enrique y a Mariana en la cama, y no nada más eso, sino que le salieron con que Memo es hijo de Enrique. Ella se empieza a reír, y al ver la cara de incredulidad de los chicos, les pide que le pregunten a Enrique. Patricio dice que entonces Memo es su hermano. Ella le grita que sí, y dice que Enrique está mal y debe pagar por lo que hizo. Patricio le pide que denuncie, y diga que el grupo Ferrabe se inició con el dinero del fraude Capital Creciente. Luciana quiere llamar a Roberto, pero Inés les grita que no, pues Enrique pagará con el desprecio de sus hijitos consentidos, y que esa es su venganza perfecta. Luciana dice que entonces lo único que quiere es lastimarlos. Inés les grita que sí, porque por su culpa, Adrián está en la cárcel. Patricio le pregunta si debían permitir la corrupción y mentiras. Inés dice que Adrián sí la entiende y la quiere, en cambio él siempre prefirió a Enrique, así que no lo ve como a un hijo. Patricio le recuerda que ella lo rechaza por ser gay. Inés responde que le da lo mismo, porque ellos ya están fuera de su vida, y les pide que aprendan a vivir con lo que saben. Vemos que empieza a portarse como loca. Luciana y Patricio se quedan muy mal, y el chico dice que Memo no es su primo, sino su hermano. Luciana agrega que Enrique es un corrupto y un mentiroso, pues él sabía de la muerte de sus padres. Mariana dice que le preocupa muchísimo que al fiscal Furia esté metido en todo eso. Enrique comenta que Roberto no tiene ninguna prueba contra él, y pasado mañana, él será presidente de ese país. Mariana le pide que proteja a Memo. Enrique dice que así será, y Memo le pide a Mariana que confíe en su padre, pues él siempre lo va a proteger. Mariana dice que no sabe cómo va a manejar la situación el fiscal, y lo mejor es que él esté lejos. Memo dice que no, pues él quiere estar allí,
para cuando nombren a su papá el futuro presidente de México. Enrique le pide que le haga caso a su madre, pues la pobre ha sufrido mucho. Memo termina por aceptar, y pregunta qué quiere que haga. Enrique responde que debe irse unos días, y cuando regrese, nunca más se van a separar. Mariana está feliz al ver a su familia unida. Roberto y Victoria logran capturar a los delincuentes que ayudaron a Memo con sus fechorías. Al día siguiente, Victoria le cuenta a Natalia y Manolo que los delincuentes que atraparon contaron todo, que Guillermo le dio información a su abuelo Francisco para poder secuestrar a Fabiola. Natalia dice que con eso pueden hundir a Memo. Fabiola escucha, y se empieza a poner muy mal. Manolo se acerca y le pide que esté tranquila. Él comenta que si su hija reacciona así, es porque comprende lo que ellos están diciendo. Natalia pregunta si Luciana ya sabe que atraparon a esos changos. Victoria dice que Roberto le va a contar y por fortuna el asesinato de la perrita Galleta no quedará impune. Mientras tanto, vemos que Luciana está reunida con Quirino y Roberto. Ella les cuenta que Inés recién se enteró por su papá todo lo que hay detrás del grupo Ferrade. Roberto dice que eso es raro, pues Inés ayer defendió con todo a su marido. Luciana responde que Inés solo quiere vengarse de Enrique, y hacer que ella y Pato lo desprecien, porque descubrió que Mariana es su amante, y Memo es hijo de Enrique. Ellos se sorprenden, y Roberto le dice a Luciana que descubrió algo de Guillermo. Enrique le pide a su guardaespaldas Héctor que le dé una advertencia a Karina. Él le promete darle un puesto en la policía. Héctor pregunta si solo quiere que le dé un susto. Enrique dice que sí, pues desea que ella sepa lo que es meterse con él. Quirino comprueba que la sangre que encontraron pertenece a Francisco. Roberto tiene la orden de aprehensión contra Guillermo Solís. Quirino comenta que Guillermo es la última oportunidad que tienen para atrapar a Enrique Ferrer antes de las elecciones. Luciana responde que lamenta desilusionarlos, pero duda que el enfermo de Memo lo traicione. Edgar le entrega dinero a Karina, quien le dice que esa no es la cantidad que acordaron, y que necesita mucho más para poder fugarse con su hija al extranjero. Edgar responde que José Narváez necesita algo que de verdad hunda a Enrique, pues mañana son las elecciones. Karina le pide que le diga a Narváez que le dará la información para que meta a la cárcel a Enrique y a toda su familia. Edgar responde que lo haga de una vez, y le da plazo hasta esa noche. Karina se queda decidida a traicionar a Enrique. Pero vemos que él está feliz, pues se entera que va arriba en las encuestas. Patricio llega triste, y su padre le da la buena noticia. Patricio dice que por lo visto, no ha hablado con su mamá. Enrique comenta que anoche no llegó a la casa, pues está saturado con mucho trabajo. Patricio le pide que ya deje de mentir, pues sabe que estuvo con su tía Mariana y que ellos son amantes desde hace muchos años, y que para colmo, Memo es su hijo. Enrique se sorprende, mientras Patricio comenta que su mamá está tan dolida, que les contó todo lo que sucedió con el fraude Capital Creciente, y no solo eso, sino que les contó que él ya sabía que Francisco mandó a matar a los papás de Luciana. El chico quiere retirarse, pero Enrique le dice que para todo eso hay una explicación. Patricio responde que no necesita ninguna explicación, pero Enrique le grita que su madre está mintiendo. Patricio le avisa que Luciana no va a parar hasta limpiar el nombre de sus padres, y él le va a ayudar. Enrique responde que por él pueden hacer lo que se les pegue la gana, pues no tienen pruebas, ya que él es inocente, y mañana será el presidente de ese país. Patricio lo mira fijamente, y Enrique le pide que lo disculpe, y que se están haciendo mucho daño. Él lo llama hijo, pero Patricio le pide que le dé ese puesto a Memo, pues él sí es digno de su legado de mentiras y traiciones. Enrique dice que por lo menos, Memo sí es hombre y tiene más agallas que él, y sería incapaz de darle la espalda. Patricio dice que ojalá Memo le dé lo que merece. Enrique le pregunta a qué se refiere, y Patricio responde que se merece que le quiten todo lo que ama. Omar llama a una costurera, preguntándole cómo va su traje para su boda. Ella le pide que se vaya a probar el pantalón, para ver si le queda la entrepierna. Elena está escuchando a escondidas, mientras Omar dice que irá a ver a la señora bien rapidito, para que le hagan el trabajito de la entrepierna, y como no es un abusador, le va a dejar su propina.
Elena piensa que él pagará por sexo, y se molesta mucho. Luciana va a buscar a Gabriela a su colegio, pero le avisan que Karina se la acaba de llevar. Roberto va a buscar a Memo a su casa, pero Mariana le pregunta si no se cansa de acosar a su hijo. Roberto le anuncia que tiene una orden de aprehensión en contra de Guillermo, pues se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del secuestro de Fabiola Briceño. Mariana responde que Memo sería incapaz de hacer algo así, y le pide que entienda que el culpable de todas sus desgracias es Francisco Avendaño. Roberto le pregunta si eso es así, entonces ¿por qué se niegan en aclararlo? Mariana dice que Memo no está, pues salió ayer y no ha regresado. Roberto responde que el agente Pérez lo vio entrar pero no lo vio salir. Mariana le dice que tendrá que creer en su palabra, pues no los dejará entrar sin una orden de cateo. Y vemos que Memo está a solas, preparando su arma. Él recuerda que su mamá le pidió que no se arriesgue, pues el fiscal Furia iba a buscar cualquier pista para dar con el cuerpo de su abuelo, y no soportaría que lo vuelvan a encerrar. Memo le dio la razón, y comentó que a él no lo volvía a encerrar, pues primero tenían que matarlo. Mariana se asustó, pero Enrique vino a contarles que afuera estaba un policía dormido. Memo se escapó rápidamente a la cabaña de Leonardo, mientras Pérez estaba durmiendo. Karina lleva a Gaby rápidamente. La niña le pregunta, cuando le dijo Luciana que no iba a pasar por ella. Karina responde que eso no importa ahora. Ella no se da cuenta que está siendo vigilada por Héctor. Gaby le dice a su madre que Luciana quería hablar con ella. Karina le pide que camine más rápido, y le pregunta si no quiere ir de vacaciones con ella. La niña responde que sí, y pregunta a dónde la va a llevar. Karina dice que será a lugar increíble, que queda fuera de la Ciudad de México. Luciana ha ido detrás de ellas, y empieza a llamar a gritos a Gaby. Karina se asusta, mientras Héctor se prepara para atropellarla. Gaby se niega a irse con Karina, pero ella empieza a jalarla. La niña logra soltarse, y va corriendo hacia Luciana. Karina le grita que regrese, pero Gaby no le hace caso. De pronto, Karina es atropellada por un coche. Luciana grita desesperada. Mariana llama a Memo, contándole que el fiscal Furia acaba de venir a buscarlo con una orden de aprehensión, pues lo acusan del secuestro de Fabiola Briceño. Memo responde que él no tuvo nada que ver con eso, y que fue cosa de su abuelo y de Germán. Mariana le pregunta cómo puede estar tan tranquilo. Memo le recuerda que mañana su papá va a ser el presidente, y los va a proteger. Él agrega que acabará con Luciana y con su noviecito. Mariana le pide que por favor deje de pensar en venganzas. Memo responde que debe acabar con sus enemigos, y dice que Roberto Roldán no va a encontrar en él ni perdón ni olvido. Luciana y Gabriela corren a ver a Karina, quien desmayada y completamente llena de sangre. Gaby le pide a su madre que despierte, mientras Luciana grita por ayuda. Ella le dice a la niña que Karina aún está respirando, así que debe decirle cosas bonitas. Gaby empieza a decirle a Karina que la quiere, y Luciana llama a la ambulancia, pidiendo que vengan inmediatamente, pues acaban de atropellar a una mujer y está inconsciente. Karina es llevada por la ambulancia. Luciana llama a Roberto, y le cuenta que Karina fue atropellada, y una ambulancia la está trasladando al hospital central, y que Gaby está a su lado. Roberto se lamenta, y pregunta cómo está Karina. Luciana responde que está inconsciente, pero la oficial Champiñón se ha portado muy valiente, y ya entendió que su mamá va a ser muy bien atendida. Roberto le pide que le deje hablar con Gaby, y la niña se pone al teléfono. Roberto le dice que ella es una niña muy fuerte, y ahorita irá allá para acompañarlas. Gaby le pide que no se tarde, pues lo necesitan mucho. Enrique se reúne con el presidente del grupo Reme. Él se ríe, comentando que a pesar de la desaparición de Francisco, sigue arriba en las encuestas. Tomás le desea felicidades, pero dice que les conviene mostrar dolor y preocupación, y presionar a la policía para que encuentren a Francisco. Enrique responde que no puede declarar antes de las elecciones, y deben ser prudentes, pues si el pueblo no ha pedido una explicación, es porque Francisco les importa un bledo. Tomás se despide, recordándole que el partido y sus militantes están a sus órdenes, y su elección será un acontecimiento histórico.
Enrique dice que sí, y mañana será un día inolvidable para México. Cuando se queda solo, Héctor lo llama, contándole que las cosas salieron mal, y quería darle un susto a Karina, pero terminó atropellándola. Enrique pregunta si la mató, pero Héctor responde que no lo sabe, pues escapó antes de que alguien lo viera. Enrique le pide que se esconda, y dice que le hará llegar dinero. Mariana también lo llama, pero Enrique se incomoda y no quiere contestar. Patricio visita a Adrián, comentando que lo ve mucho mejor. Adrián pregunta por Luciana. Patricio le cuenta que ella no está bien, pues se enteraron que las empresas del Grupo Ferrer sí fueron fundadas con el dinero del fraude capital creciente. Adrián se sorprende, pero Pato dice que eso no es lo peor. Él le cuenta que se enteraron que su papá sabía que Francisco mandó a matar a los papás de Luciana. Adrián se lamenta por su hermana, y dice que Enrique le pedía ser un hombre perfecto, cuando él siempre fue un desgraciado. Patricio responde que lo sabe, y le cuenta que Enrique y Mariana son amantes desde hace muchos años. Adrián se sorprende mucho, y Patricio agrega, que Memo no es su primo, sino su hermano. Enrique le dice a Germán, que sabe que Rodrigo fue quien le dio la información a Narváez. Germán dice que es una lástima, pues Rodrigo se convirtió en una persona capaz y acertado como Karina. Inés los interrumpe, pidiéndole a Germán que lo deje a solas con el futuro presidente de ese país. Germán dice que espera que no hagan algo, para que después él lo tenga que resolver. Inés se burla, y lo amenaza con despedirlo. Germán se retira, y Enrique le dice que deben hablar de Mariana y de Memo. Él le pregunta, ¿por qué le mintió a sus hijos?, diciéndoles que ya sabía del asesinato de Salvador y de Diana, cuando eso es mentira. Inés ríe como loca, y le da un beso graciosamente, diciendo que fue una mentirilla más. Ella le pide que le ayude a escoger el mejor vestido para mañana. Enrique se molesta, preguntándole por qué le contó todo a Luciana y a Patricio. Ella responde, que de todas maneras se iban a enterar, y lo de Memo no es importante, sino la ropa que tiene que ponerse. Ella está emocionada, y se muestra muy cariñosa con él, así que Enrique se da cuenta que Inés ha tomado algo. Adrián le dice a Patricio, que es increíble todo lo que ha hecho su padre. Él pregunta si Memo ya lo sabe. Patricio responde que desconoce eso, pues está distanciado de Memo. Él agrega, que está cansado de tantas desgracias. Adrián dice que ambos van a salir más unidos y más fuertes de todo eso. Patricio comenta, que se siente muy orgulloso de él. Adrián le pregunta si saben algo de su abuelo. Patricio responde que no, y Roberto cree que quizás lo mataron. Adrián le pide que le mande un abrazo a Luciana de su parte, y le entregue esa carta a Daniel Saldaña. Inés sigue como loca, y Enrique le pregunta si está drogada. Inés responde que no, y que solo se tomó unas pastillas para la migraña. Enrique le pide que sea más discreta, y dice que no tenía por qué contar todo lo que sabía. Memo responde, que Adrián le dijo que su matrimonio murió por el encubrimiento y la mentira, así que por eso decidió hablar. Enrique le pide que se calme, pero Inés le dice que ellos seguirán siendo la familia perfecta, y la familia presidencial de ese país. Ella lo besa, y sigue riendo feliz, incomodando a Enrique. Roberto va al hospital. Gaby corre a sus brazos, y le dice llorando, que no quiere que su mamá se muera, y que ya no se va a enojar con ella. Roberto le asegura que Karina sabe todo eso, y le pide que no se preocupe, pues su mamá está siendo bien atendida. Luciana le cuenta, que a Karina le están haciendo una tomografía. Ambos se miran tristes, al ver que Gaby está sufriendo. Enrique le pide a Germán, que debe publicar un comunicado, donde lamentan el accidente que sufrió su excoordinadora de campaña. Germán le pregunta si habla en serio, pues tuvo una relación de 3 años con Karina, y no le duele lo que le pasó. Enrique responde que ella lo traicionó. Germán pregunta por qué dice eso, y Enrique dice que Karina terminó con él en la recta final de la campaña. Germán le hace ver, que si Karina cuenta lo que sabe de ellos, todos están acabados. Cuando Germán se retira, Mariana viene buscando a Enrique, diciendo que debe ayudarla, pues hay una orden de aprehensión en contra de Memo por el secuestro de Fabiola Briceño. Enrique se queda muy sorprendido. Luciana le dice a Roberto,
que cuando llegó a la escuela a recoger a Gaby, Karina ya se la había llevado, y ella corrió a alcanzarlas. Roberto pregunta por qué Karina se llevaría a Gaby. Luciana le cuenta que la niña le habló acerca de un viaje que haría con su mamá. Roberto dice que entonces Karina quería llevarse a su hija. Luciana responde que sí, y comenta que hay otro detalle, pues ella estuvo presente durante el accidente, y el coche que embistió a Karina aceleró cuando ella estaba cerca a la carretera. Roberto dice que entonces no fue un accidente. Luciana responde que no lo sabe, pero prefiere contarle lo que vio. La doctora se acerca y les informa que Karina tiene hemorragias y hematomas en el cerebro, así que deben operarla de emergencia. Roberto le pregunta si es una operación riesgosa. La doctora responde que sí, y van a durar muchas horas, así que hay alto riesgo de muerte. Enrique le dice a Mariana que hasta que no gane las elecciones, no podrá detener las acciones del fiscal. Él agrega que Memo cometió muchos errores. Mariana le pregunta si se le pasó la emoción tan rápido de saber que Memo es su hijo. Enrique responde que no, y dice que mañana lo va a preparar, para que Memo sea su digno sucesor en la política. Mariana lo duda, pero Enrique le pide que se dé cuenta que el delito de secuestro no es algo menor. Mariana le recuerda que Memo confía ciegamente en él, y le pide que no vaya a defraudarlo. Enrique responde que no lo hará, pero le pide que le diga a su hijo que tenga paciencia, y que siga escondido, pues él hará lo imposible para traerlo de regreso. Mariana dice que lo intentará, y le toca la pierna, preguntándole cómo tomó Inés eso de que ellos se quieren. Enrique responde que él la ve muy mal, y últimamente Inés está desconectada de la realidad. Mariana le pide que tenga cuidado, pues su madre empezó así, y terminó loca. Omar sale de la modista, mientras Elena lo está vigilando. Él se despide feliz de la señora, y Elena corre, gritándole si pensó que no se iba a dar cuenta. Omar responde que si ya lo descubrió, entonces ni modo. Elena le pregunta cómo pudo. Omar responde que lo hizo con la ayuda de Daniel y Susana. Elena pregunta indignada si ellos lo sabían. Omar responde que por supuesto. Elena le grita que se puede quedar con la tal Bibi, y seguro se están burlando de ella. Omar se ríe, dándose cuenta que ella se confundió. Elena se empieza a molestar, y Omar toca la puerta, gritándole a Bibi que salga. Él la llama Amor, pero sale una viejita, preguntándole qué se le olvidó. Al ver a Elena, la señora le pregunta si le trajo a su futura esposa para que la conozca, pero le recuerda que el vestido de novia será entregado en la noche. Elena se sorprende, y le pregunta si ella es modista. Viviana responde que sí, y dice que ya le arregló la ropa a Omar, y a ella su vestido le quedará como una princesa. Elena le agradece, y la anciana les desea felicidades. Cuando se retira, Omar se arrodilla ante Elena, y dice que no tiene el anillo con él, pero de una vez le pregunta si acepta ser otra vez su esposa. Elena responde que sí, y ambos celebran cariñosos. En casa, Omar le cuenta a su nieto delante de todos la confusión de Elena, y cómo lo persiguió, hasta descubrir que su supuesta amante era una viejita que le estaba arreglando su vestido de novia. Todos se ríen y se divierten juntos, pero la puerta suena. Vemos que es Patricio, quien dice que quiere hablar con Daniel. Esto incomoda a todos. ¿Y tú dinos, crees que Karina sobreviva? ¿Enrique será el presidente de México? Déjanos tu comentario, y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.